en la facultad. Y bueno, y un placer estar acá con ustedes y compartir estos temas. Bueno, si les parece bien, vamos a compartir la pantalla para empezar a desarrollar los contenidos. Te contamos que nos encantó el desafío y encontrar además un tema que siempre es desafiante, ¿no? Se pueden desarrollar y tener buenas empresas sin contar con buenas personas. Bueno, este es el desafío, vamos a tratar de reflexionar sobre esto. No es una cuestión cerrada y bueno, y nos representamos en este sentido. Formamos parte de una cátedra que se creó en la Facultad de Agronomía, que es esta, y lo que ven allí son todo el equipo docente. La gran pregunta, siempre la pregunta filosófica, ¿puede el todo ser mejor que las partes que lo componen? ¿Es posible la excelencia organizacional sin contar con la excelencia humana? Y finalmente, ¿puede haber empresas excelentes sin buenas personas? Y la verdad que cuando empezamos a acordar esta charla, nos recordamos algo que usamos mucho en la cátedra porque tuvimos una cuestión bien interesante. No sé qué pasa. Hay algo ahí que no anda ahí. Con este señor Howard Gardner, este neurocientífico, es, yo diría, uno de los más reconocidos en su especialidad en el mundo, porque es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, gente que fue dejándonos tranquilos a todos, dijo, no hay nadie más inteligente que otro, hay gente inteligente para una cosa y otro para otra, hay diferentes perfiles de inteligencia, y él mismo, en este laboratorio que lleva adelante, con su equipo de especialistas, se le ocurrió medirlo. Es decir, se hicieron la pregunta es si realmente podía haber, por ejemplo, excelentes profesionales que fueran malas personas. Bueno, los dejo con la intriga, porque va a ser parte de la reflexión. Empresas excelentes suponen básicamente un ideal. Todos queremos llegar a ser una empresa excelente y es difícil imaginarse que alguien renuncie a tratar de ser una buena persona. Pero aprendimos algo. Por ahí tenemos una confusión, ¿no? Y vemos a una persona como buena porque es una persona simpática. Y en realidad nosotros vamos a hablar más de buenas personas cuando, si son simpáticas mejor, pero básicamente la condición de ser buena persona es una cuestión de gente que sea empática, que se pueda poner en la piel del otro, en la situación del otro. Ahora, no hay empresas excelentes ni buenas personas que no tengan valores. Esta gente cree en algo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué creemos cada uno de nosotros? ¿En qué cree nuestra organización? Y evidentemente uno podría hacer un juego y que todos los que formamos parte de la empresa o la organización vayamos tirando cuáles son las cosas en las que creemos y se haría una nube como esta. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? ¿En dónde están escritos? ¿Cómo los demás pueden conocer cuáles son nuestros valores? Bueno, este es básicamente el desafío, porque en alguna medida no hay nadie que obre sin valores, no hay ninguna decisión que no esté basada en valores. El tema es, a nivel organizacional, el desafío es que todos los conozcamos, porque si no es imposible que los compartamos. Entonces, dicho esto, ¿por qué es importante tener valores? Este señor Roy Disney, que suponemos que ha sido el hermano de Walt, le preguntaban, ¿qué vas a hacer vos cuando se muera tu hermano famoso? Si quedas a cargo de la empresa. Y dijo, mira, es muy fácil. Cuando uno tiene claros los valores, tomar decisiones se vuelve mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé claro qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que deseamos y qué es lo que no deseamos. Si a esto lo ponemos en un contexto de crisis, como es la pandemia, esto es mucho más relevante, ¿no? Es en un contexto de complejidad agravada, ¿cuáles son tus valores? Y entonces decimos, bueno, en plena pandemia, y seguramente post-pandemia también, pretender empresas excelentes y buenas personas que estén tomando decisiones correctas supone tener en claro, como decíamos recién, valores. A nivel organizacional muchas veces nos negamos porque decimos, bueno, pero todos lo sabemos, sobre todo en las empresas familiares.
pero está bueno empezar a sentarse, a conversar, y la pandemia puede ser una gran oportunidad de tomar mates físicos o virtuales y preguntarnos qué creencias nos impulsan, qué puntos nos marcan los límites, en qué cosas estamos de acuerdo. Es decir, en definitiva, somos una familia que compartimos un negocio. ¿Qué negocios sí y qué negocios no? Esto es clave porque cuando hablamos de valores, estamos hablando básicamente de tener criterios éticos. Muchas veces confundimos la moral con la ética, ¿eh? La moral es lo que cree en un determinado momento una sociedad y lo califica de bueno y malo. En cambio, la ética tiene que ver con lo que a mí, como persona, me orienta y me permite hacer algo que es clave, que es empezar a pensar que todos tenemos valores éticos, pero en una época de pandemia y en épocas de crisis, mucho más. Esta mañana escuchaba que ya empezaron a ver estos dilemas éticos en nuestros hospitales en Argentina, y alguna médica dijo, ya tengo que tomar una decisión de a quién le doy determinada cama, si accede o no a un respirador. Sin duda esa persona está enfrentada a un dilema, en este caso un dilema de hierro, porque su decisión supone la vida para uno y la muerte para otro. Pero básicamente este filósofo que apreciamos mucho, Bernardo Toro, que siempre dicen chistes, si yo me llamara Bernard Bull y hubiera nacido en los Estados Unidos sería famoso, pero nací en Manizales, en Colombia, y no trasciendo. Bernardo es un tipo brillante y nos aporta ideas muy claras, ¿no? Tener valores éticos es tener criterios que me permiten a mí, cuando estoy de cara a un dilema, y los dilemas son como cuando venimos en un camino sobre un campo al que nunca fuimos, y si venimos por una recta no hay problema porque por ahí nos dijeron que fuéramos, pero de golpe nadie nos avisó que hay una bifurcación, una especie de T, y nadie nos dijo qué había que elegir, y ese es un dilema. Si yo elijo lo que me permite a mí vivir con dignidad y a los demás vivir con dignidad, yo he resuelto un dilema ético con un criterio claro. Y esto es básicamente lo que estamos aprendiendo del tema. Este Piamonte, pariente, colega, Humberto Eco, que se nos fue hace poco, decía algo fantástico. Dice, miren, la ética no es un problema hasta que aparece el otro. Es decir, cuando estamos solos no tenemos problemas éticos, no tenemos problemas de tener que decidir cosas. Cuando aparece el otro, sí. Y este es parte del gran desafío. Por eso es que decimos, cuando hablamos de valores, de ética a nivel personal y organizacional, decimos, estas cosas son las que nos definen. Y nos definen de una manera muy particular. Nos definen en la relación con los demás, en la convivencia. Y claro, uno diría, ¿y cómo en época de crisis llevamos esto adelante? Cuando hablamos de estos valores, yo puedo tenerlos, conocer claramente qué es el bien y el mal, y puedo renunciar incluso a esos valores y abandonando esos valores tomar otro tipo de decisiones. En general, a esto se lo llama, por definición, la corrupción, que quiere decir corruptus, corazón roto, corazón partido. Cuando yo abandono los valores para tomar decisiones, esos valores positivos, y empiezo a hacer algo que es el mal uso de un poder que otros me encomendaron para el bien común y yo lo uso para mi beneficio privado, evidentemente ahí es cuando estamos hablando de que hay corrupción. Para decirlo claramente, toda vez que desde la posición de poder que otros me confiaron, yo o hago lo que no se debe, o no hago lo que se debe, o dejo hacer aquello que no se debería hacer, yo estoy participando de formas diferentes, más directa o menos directa, en un hecho de corrupción. Y esto tiene que ver para el mundo de la empresa, sin duda que sí, porque muchas veces podemos tomar decisiones que nos dejan a salvo a nivel personal, pero afectan el bienestar colectivo o la supervivencia de la organización. Y entonces habrá que pensar dónde están estos límites, ¿no? Porque estamos hablando de este desafío, ser buenas personas. Nosotros tomamos mucho material de Bernardo Toro, y él y Leonardo Boff, un pensador brasileño, dicen, han creado una idea interesante, una teoría, que es la ética del cuidado. Sin cuidado, dice, la humanidad no hubiera evolucionado hasta aquí. Y ese cuidado necesita aprender tres cosas básicas. Saber cuidar, que es algo que aprendimos desde niño, porque hicieron eso con nosotros. Tenemos un enorme desafío, que es cambiar la lógica con la que hemos hecho transacciones.
venimos de una lógica de ganar, perder, perder, ganar. Si yo gano, vos tenés que perder o viceversa. El gran desafío es cómo crear riqueza y crear equidad. Y para eso hay que pensar en transacciones ganar, ganar, y obviamente una cuestión básica que es, como dice Humberto Maturana, el lenguaje construye realidades. Decime cómo hablas y te digo qué mundo se va formando. Por lo tanto, aprender a conversar es ese tercer aprendizaje. Esa ética del cuidado tiene tres dimensiones que son muy claras. La primera tiene que ver con los mandatos éticos básicos. Cualquier religión te diría, ama a los demás como te amas a ti mismo. Es decir, que vos sos la unidad de medida para la relación con los otros. Por lo tanto, el primer aprendizaje, la primera dimensión es cuidar de mí mismo como persona. Pensemos en un contexto de pandemia. Cuidar de los otros, que es a partir de cuido de mí mismo. Y finalmente, cuidar de la casa común, cuidar del planeta, algo que no estaba en nuestra contabilidad hace 30 o 40 años. Nadie ponía el capital ambiental como algo limitado que había que ir registrando, como uno va mirando el marcador del tanque de gasoil en la camioneta. Ahora sí, ahora sabemos que hay fecha de vencimiento, sabemos que hay límite y conocemos los desafíos. Por lo tanto, el cuidado tiene estas tres dimensiones que tiene que ver básicamente con empezar a pensar desde el cuidado de uno mismo. Alejandro. Bien, desde el cuidado de uno mismo, empezamos a hablar del cuidado del cuerpo, del cuidado del espíritu y del cuidado del intelecto. Acá Bernardo incluye en el espíritu el tema emocional, y nosotros, ¿y cómo estamos en el cuidado del cuerpo? ¿Cómo estamos en esta cuarentena? ¿Cómo estamos encarando esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas que debemos hacer o que creemos que hay que hacer? Dale, Luis. Yo creo que sin duda todos sabemos de lo que es el cuidado del cuerpo. Vamos a ir al cuidado de los otros, ¿vale? Dale. Bueno, la ética del cuidado, entonces después dice, cuidar los otros implica cuidar los cercanos, cuidar los lejanos y cuidar los extraños. Vamos a entrar con un poquito más de precisión en la próxima, Luis. Los cercanos. Cuando hablamos de los cercanos, empezamos a hablar de los vínculos con los amigos, con la familia y con el trabajo o con la gente con la que formamos equipos de trabajo o con la gente que labura con nosotros en nuestras empresas. Entonces, es decir, estamos cuidando a la gente a nuestros amigos, a nuestra familia, y a la gente que labura con nosotros. Bueno, entonces ahí nos metemos en el mundo de las relaciones y nosotros decimos que, pasa Luis, la animación, nadie obtiene mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten. Y acá no hablamos de tener el teléfono del ministro, sino que hablamos de relaciones que se alimentan, que crecen, que tenemos que hacer crecer, de la calidad de nuestras relaciones, además de la cantidad de gente con la que estamos relacionados. No estamos solos. Como decían el otro día, somos olas del mismo mar. Acá les voy a contar una cosa. Margaret Mead, una antropóloga muy famosa del siglo pasado, le preguntaron qué era el primer signo de evolución, de humanización que había en los estudios antropológicos. Y bueno, uno esperaba ver alguna herramienta o algo por el estilo. No, ella dijo un fémur fracturado y sanado. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque en el mundo salvaje el que se quiebra el fémur se muere indefectiblemente. En cambio, un fémur fracturado y sanado quiere decir que alguien se quedó al lado, lo cuidó, lo alimentó, le trajo agua para que pueda sobrevivir el tiempo necesario, 30, 60, 90 días, para poder valerse por sí mismo. Entonces dice que el primer signo de humanidad en la evolución es un fémur fracturado y sanado. Y es interesante, porque nosotros no estamos diseñados para ser independientes. La próxima, Luis, por favor. Entonces vamos a hablar de las relaciones un poco. Las relaciones se crean con compromiso, se sostienen con confianza y crecen con comunicación. O sea, yo te contrato, te doy un laburo, te acuerdo con vos un sueldo. Mientras confío en vos, mantenemos la relación. Ahora, mientras más y mejor me comunico, esa relación se hace mucho más productiva. Entonces, cuando tenemos una relación en la que nos comunicamos bien, la relación se hace mucho más productiva.
Seguí, Luis, con la animación, por favor. Bueno, no, ahí me equivoqué. Los equipos de alto desempeño, como hay uno acá en la foto, se hacen eficientes además, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, agregando al compromiso, confianza y comunicación la coordinación y la complementariedad. ¿Qué quiere decir la coordinación? Más o menos sabemos, coordinar acciones. Y la complementariedad, fíjense, el de la vincha y el que está 2 lugares más acá. Y seguro que tienen roles muy distintos adentro del equipo, ¿no? Los grandotes están para una cosa, los más chicos están para otra, corren más rápido, fíjense los 2 petizos que están cerca del medio. Entonces, eso es la complementariedad. Dale, Luis. Fíjense en esta foto. Estos 3 tipos, uno es Müller, que jugaba en el Bayern Múnich. El otro es Forlán, el del medio, que jugaba en el Atlético de Madrid. Y el de la derecha es Iker Casillas, que fue el arquero del Real Madrid de la selección española muchos años. En la Champions 2010, Müller fue botín de oro el mejor jugador. Forlán fue el goleador. Casillas fue el mejor arquero. Ahora, yo no se los ve muy exultantes, ¿no?, en la entrega de premios. ¿Saben por qué? Porque ninguno de los 3 fue campeón. La final se la ganó el Milan al Bayern y se jugó en Madrid. Poné la animación, Luis. Entonces, mi éxito con tu fracaso es tu fracaso. ¿Está bien? Entonces, o sea, ser exitoso yo, que a mí me vaya bien personalmente, si nos va mal en nuestro equipo de trabajo en la cátedra de ética de la facultad, y la verdad que no me importa a mí que me haya ido muy bien personalmente. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos con ese equipo grande en el que pertenecemos, que es la sociedad en general? Un colega de ustedes, asumiendo que la mayoría de ustedes son productores agropecuarios, en otra crisis que tuvimos, que fue económica, en el 2001, me acuerdo que dijo, ¿cómo es? Porque parecía que el campo iba a salir bien parado de esa crisis, ¿no? De ese despelote, de la devaluación y todo eso. Y dijo, no quiero el chalet más lindo de Hiroshima. No me interesa tener el chalet más lindo de Hiroshima. Y la verdad es que, puta, tener una casa linda en Wuhan o ahí en Livorno no parecía muy interesante hace unos días, no sé ahora, pero en aquel momento si me decían te doy el palacio más lindo de Livorno, y yo me quedaba en Córdoba, en mi casita. Dale, Luis. Bueno, perdón, esto tenía que ver con el compromiso, ¿no? Estábamos todos, habíamos hablado de las relaciones que se crean con compromiso, se mantienen con confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza es una elección de entrega y seguridad basada en un juicio de posibilidad. O sea, yo confío en alguien porque lo creo capaz de hacer lo que yo necesito que haga o lo que mi equipo hace falta que haga. El que está arriba, creo por la foto, porque no encontré el nombre, es Ben Etzebeth. El que está abajo seguro es Taguarira, que le dicen la bestia. Ahora, Etzebeth recibió la pelota, la agarró, acá ya la agarró. Ahora está cuidando de no perderla, de que no se le vaya a caer. Y ya está mirando y pensando qué va a hacer cuando llegue al piso, porque le puede convenir, según lo que tenga al frente, correr para adelante y apoyado por la bestia, le puede convenir tirarse al suelo y estirarse cuán largo es para darle un espacio largo de ventaja al que recoja la pelota del suelo para jugarla. Él está pensando todo eso. Si además tuviera que estar pensando en no golpearse, no podría hacer todo eso bien. ¿Y saben qué le pasa? Él no piensa en no golpearse. ¿Por qué? Porque él confía en la bestia. ¿Y por qué confía en la bestia? Porque la bestia tiene una historia, lo ha hecho otras veces y él sabe. Y capaz que lo ha hecho en algún entrenamiento, a tenerlo ahí arriba y no dejarlo caer. La bestia tiene la capacidad de hacer eso, tiene la fuerza y tiene la técnica para tenerlo ahí arriba, para sostenerlo y para ayudarle a bajar sin ningún accidente. La bestia está absolutamente comprometido con la seguridad de Etzebeth, absolutamente comprometido con cuidarlo porque lo necesita en el equipo hasta el minuto 80, porque está comprometido con el equipo.
y la sinceridad de la bestia en ese compromiso. Entonces Bennett se ve ahí, ni piensa en su seguridad, porque sabe que lo están cuidando. La otra, Luis. Existe la confianza, existe la no confianza y existe la desconfianza, que son cosas distintas. La confianza ya lo vimos un poquito. La no confianza se da cuando no conocemos a alguien. No podemos hablar de desconfianza con alguien que no conocemos. Hablamos de desconfianza con alguien de quien conocemos algunos antecedentes que nos hacen desconfiar, que nos hacen creer que no podemos confiar en esto. Y además, dale Luis la animación. Existe el confiar y el ser confiable. O sea, nosotros tenemos que confiar en los otros y tenemos que ser confiables. ¿Estamos siendo confiables nosotros en este momento para nuestros empleados, para nuestros proveedores, para nuestros clientes? ¿Estamos siendo confiables? ¿Saben cómo ser confiable? Cumplir las promesas. Prometo algo, lo cumplo. Esa es la forma de volverse confiable. Y la confianza se pierde en un minuto, ¿eh? Se demora mucho en ganarse, se pierde en un minuto. La buena noticia es que se puede recuperar, pero cuesta mucho más laburo que armarla la primera vez. La otra, Luis. Bueno, yo tomé esta frase de Maturana para empezar a hablar de comunicación. Él dice, soy plenamente responsable de lo que digo, maravillosamente irresponsable de lo que escuchás, y esa frase cortada ahí la vi 1.000.000 de veces. Y no me terminaba de cerrar, porque no me parecía una forma de comunicarse efectiva. Pero después él dice, y absolutamente responsable de lo que mi decir dispara en ti. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Puede pasar que nos escuchan, interpretan lo mismo que nosotros de lo que dijimos, pero por la forma en que lo dijimos no están estimulados a hacer lo que nosotros les pedimos que hagan a otra persona. Puede pasar que escuchen otra cosa, interpreten distinto y no chequeamos la escucha y podemos tener algún problema por eso. Y puede pasar porque con la forma en que se lo dijimos ni siquiera nos escucharon porque se enojaron y cerraron la cabeza y no nos escucharon. Ahora, puede pasar que escuchen lo que le dijiste y que se comprometan fuertemente con vos, se esfuercen en hacer lo que vos le estás pidiendo en tiempo y forma. ¿De quién depende? De nosotros. Por eso nosotros planteamos la otra, Luis, un modelo de comunicación que llamamos modelo de comunicación productiva. Dale a la animación. El modelo que propone romper el viejo paradigma centrado exclusivamente en el mensaje. El modelo de comunicación productiva se encuentra en la zona de inclusión y aceptación del otro como legítimo otro. Básicamente, es un modelo de comunicación que tiene el foco en la relación, sin dejar de lado el foco en la importancia del mensaje, pero nosotros cuidamos la relación en la forma en que nos comunicamos. ¿Está bien? La comunicación tradicional que hemos usado siempre tiene el foco en el mensaje, pero además tiene la suposición de que el mensaje es la verdad y está centrado en el emisor. Nosotros proponemos un modelo de comunicación donde el foco sea la relación. No descuidemos el mensaje, porque si tenemos que echarse 300 centímetros cúbicos de un herbicida en un lote, tiene que ser 300 centímetros cúbicos, no le podemos errar con eso. ¿Está bien? Ahora, si se lo decimos de otra manera, y capaz que nos echen 30 o 3 litros, y se confundan en un 0 y nos hagan un desastre, ¿no? A alguno le debe haber pasado alguna vez alguna de esas cosas. Entonces, el mensaje es importante, pero creemos que la relación es mucho más importante que el mensaje, porque además, posiblemente con ese proveedor o con ese empleado o con esa persona, sigamos teniendo muchas comunicaciones en las que necesitamos ser eficientes. Dale, Luis, por favor. Esto es casi una receta para evitar el 80% de nuestros conflictos. Distinguir opiniones de hecho es una de las claves para alcanzar una comunicación productiva. Las opiniones son opiniones. Los hechos son hechos. Nunca discutimos o casi nunca discutimos por hechos, porque son hechos. Es así, son números fríos que dicen esto está así. Nosotros generalmente pasa, Luis, distinguimos las opiniones, discutimos por nuestras opiniones. Y las opiniones
no son ni verdaderas ni falsas, porque son opiniones. Entonces, ¿puede pasar que el otro tenga razón? Por supuesto que puede pasar, por supuesto. Entonces, si nosotros vivimos nuestras opiniones como opiniones, nos comunicamos mucho mejor y fortalecemos las relaciones. ¿Ninguno de ustedes conoce a alguno que se cree siempre dueño de la verdad en todas las conversaciones? ¿Cómo se relacionan con esas personas? Dale, Luis. Y lo importante, acá, dale otra más, Luis, que me quedó el... Bueno, no importa. En la comunicación, estuvimos hablando hasta ahora de lo que hablamos, de cómo nos comunicamos para afuera. Ahora, es sumamente importante la escucha. ¿Para qué hablamos? Cuando hablamos para ser escuchados. Nadie habla porque sí, no tendría sentido que yo esté acá hablando si no hubiera del otro lado, no sé cuántas, unas cuantas personas escuchando. No tendría ningún sentido que yo hable. Yo estoy hablando para ser escuchado y espero que me estén escuchando. Ahora, mi hablar solamente va a ser efectivo si ustedes me escuchan efectivamente. Mi hablar solamente va a ser válido si ustedes me escuchan. Si no, no tiene ningún sentido. Y acá, esta foto de al lado, además de una conversación interesante, es de la Copa del Mundo 1991. O sea que esos jugadores, si ahora en ese momento tenían alrededor de 25 años, hoy deben tener como 65. A esos les hablaba ese petillo con la camiseta rayada y la autoridad conferida por la IRB que le había dado la camiseta rayada de árbitro se respetaba. A los de ahora, el ser dueño de la empresa no hace que se respeten, no hace que te respeten. A ese respeto, a esa autoridad, te la tenés que ganar todos los días, con tus gestos, con tus actitudes, con tus decisiones, con la forma en que los tratás y todo eso. Dale, Luis. No podemos pretender una relación, un equipo, una organización o una sociedad diferente si continuamos haciendo las cosas como las hacemos. A ver, creo que es un momento que tenemos que aprovechar para parar, para repensarnos nosotros personalmente y pensar nuestras organizaciones y o empresas. Tenemos que analizar nuevos rumbos, tenemos que analizar las oportunidades que se pueden dar a partir de este despelote. Y ¿saben qué? Posiblemente tengamos que cambiar. Y tal vez tengamos que cambiar lo que tenemos definido como misión y visión. Todo tenemos que repensar. Tal vez tengamos que cambiar lo que tenemos definido como valores prioritarios. Entonces, esto lo tenemos que tomar como una oportunidad para repensarnos, para evaluar nuestras empresas, nuestras familias, nuestras organizaciones y cambiar lo que haga falta. Ahora, ese cambio siempre empieza por uno mismo y después para afuera. O sea, primero cambiemos o decidamos qué queremos nosotros mismos y después vamos a proponer los cambios a las familias y a las empresas en las que estamos. La otra, Luis, por favor. Fíjense en esta diapositiva. Esto sería un trabajo en equipo espectacular, porque se reúnen todas las condiciones que dijimos. Hay compromiso, por supuesto. Si no hubiera compromiso, ¿quién se para a poner ese aire acondicionado en la punta de la escalera? Hay confianza absoluta. Si no, ese tipo de la punta de la escalera, no, ni loco estaría ahí, ¿no es cierto? Hay comunicación y podemos asumir que sí, porque si no, esto sería todavía más peligroso de lo que ya de por sí es. ¿Hay coordinación? Claro que sí. ¿Hay complementariedad? Claro, fíjense dónde está el más flaco y dónde está el más grandote, dónde está el más pesado. Está perfecto esto, como trabajo en equipo es todo. Ahora, ¿esa es la forma de hacer las cosas? Ahí adentro hay uno, que parece ser, yo me lo imagino siendo el dueño del departamento, o el patrón de la cuadrilla, o el encargado de la obra, si es que todavía está en obras el edificio. Dice, ¿está cuidando a sus empleados? Estamos cuidando a los otros que para él pueden ser cercanos o lejanos, extraños seguramente no son. ¿Los está cuidando? No hay un arnés, no hay una soga, no hay nada. Bueno, pero como trabajo en equipo, cumple con las 5C famosas de la efectividad de los equipos de alto desempeño. Dale, Luis, por favor. Bueno, las teorías tradicionales de economía reconocían 3 factores de producción.
La tierra, el capital y trabajo. Eso lo tenemos clarísimo todos, creo. Después se agregó uno más, Luis, que es el conocimiento, o el hijo del conocimiento, que es la tecnología. Ahí se discute un poco más si el conocimiento y tecnología es parte del trabajo y es parte del capital, pero en definitiva, ¿podemos decir que es un cuarto factor de producción? Podemos decir que es un cuarto factor de producción. Ahora apareció, en mi opinión, un quinto, que es la licencia social para operar. Operar y prosperar. Producir, fabricar, lo que ustedes quieran, pero necesitamos la licencia social para hacerlo. Si no, pregúntenle a Monsanto, que empezó esa obra y ese semillero, o esa planta en Malvinas Argentinas, y que no lo dejaron terminar. Entonces, necesitamos, y cada vez la vamos a necesitar más, a la licencia social para operar. ¿Por qué? Porque al dueño de esa empresa constructora de los 3 muchachos que estaban poniendo el aire acondicionado, habría que retirársela, y se la hubieran retirado. ¿Está bien? Más allá de la legislación, de los ART y de la gente se lo hubiera retirado. Y hoy la gente está más sensible a estas cosas. Hoy en esta pandemia los están puteando por ahí a los médicos, los quieren fuera de su casa, de sus edificios para evitar el contagio, los llaman y los botonean a cualquiera que salga y no cumpla con la cuarentena. Hay un montón, esas son esas muestras de los límites que te pone la sociedad para operar. Entonces, podemos hacer lo que tengamos ganas dentro de nuestro campo, que es nuestra propiedad privada, y me parece que ya no. Y nos tenemos que acostumbrar a que ya no. Que nos tenemos que acostumbrar a que tenemos que mirar alrededor, tenemos que mirar el impacto que podemos estar produciendo en otros, y recién ahí tomar decisiones sobre lo que estamos haciendo y operar como queremos operar. La otra, Luis, por favor. El liderazgo, o los rostros del poder. Esto es muy sintético, ¿no? Pero así, hay distintas formas de ejercer el poder. Y yo acá puse unas en rojo y otras en verde, que dice el poder coercitivo, que surge de la fuerza. ¿Tá? Yo tengo poder porque soy más fuerte que vos. El jerárquico, yo soy general. El económico, tengo la plata. Y en los rostros, eso creo que el que no tiene el poder lo ve como formas de ejercer el poder negativas. Al revés, cuando yo tengo poder personal por mi sabiduría, por mi habilidad, por mi manera de ser y hacer las cosas, se ve como una cosa positiva darme poder o darme autoridad. El poder relacional que surge de las redes, y no de las redes sociales, sino de las redes de relaciones que podemos tejer. Y el poder social, que surge de mi capital social, de lo que soy capaz y de lo que tengo como historia de haber aportado a la sociedad. Acá un buen ejemplo es el de nuestros hijos. Cuando tenemos un bebé o un chico muy chiquito, acostumbramos a usar el poder coercitivo. Y voy cruzando la calle y lo llevo de la mano, y si se me quiere cruzar antes de tiempo le pego un tirón. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza para hacerlo. ¿Está bien? Y lo agarro de la mano y le pego el tirón y lo salvo de ese auto. En algún momento, algunos de ustedes lo han escuchado y algunos lo han dicho, porque soy tu padre. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque soy tu padre, y lo usamos. Y lo hemos usado y lo hemos escuchado. Y en algún momento le cortamos los víveres, o los amenazamos con cortarle los víveres, o nos amenazaron con cortarnos los víveres. ¿Está bien? Ahora, en algún momento ya no tenemos ni la fuerza, ni le interesa a nadie el poder jerárquico, y tienen la independencia económica, y lo único que quedan es el poder relacional que hemos podido establecer con nuestros hijos. La única forma que tenemos de seguir siendo poderosos frente a ellos es por el poder personal y relacional que hemos desarrollado. Entonces, ¿cómo estamos en esas cosas en la familia? ¿Cómo estamos en la empresa? ¿Cómo estamos con los empleados? ¿Cómo estamos con los proveedores? ¿Alguna vez los han disciplinado con la chequera? ¿Cómo estamos con los clientes? ¿Cuál o cuáles de esos poderes ejercemos en cada uno de los ámbitos posibles?
y cuál es el que sería el mejor, o cuáles serían los mejores de tener y de poder ejercer de acuerdo o funcionalmente a nuestros objetivos. Esto es una pregunta para hacerse. La próxima, Luis. Bueno, acá tenemos una lista de preguntas que estaría bueno hacerse, además de todas las que ya les estuve haciendo. ¿Cómo vemos la perdurabilidad de una empresa sin profesionalizar? Hay todavía muchas empresas del sector agropecuario que no están profesionalizadas. Hay muchas empresas familiares donde los cargos se disponen por ser el hijo de o el sobrino de, o el heredero, y no profesionalizamos las cosas, y no sé qué tan perdurable puede ser esa empresa. ¿Quiénes ocupan los cargos en nuestras empresas? ¿Sus perfiles de acuerdo al puesto? ¿Sus roles y responsabilidades están alineados con los objetivos de la empresa? ¿Cómo son las relaciones intra y extra empresa? Lo que hemos venido hablando hasta ahora. Dale, Luis. Cuando tomamos compromiso, lo hacemos definiendo cómo, cuándo, etcétera. Esto es claro, es decir, cuando yo hago un pedido, una oferta, cuando hago un contrato, cualquier contrato que sea, yo tengo que definir estándar de calidad y de fecha de ejecución. Entonces, si yo quiero, no sé, tal agroquímico, tantos litros, qué sé yo. Ahora, ¿me lo va a traer o lo voy a tener que ir a buscar? ¿Cuándo me lo vas a traer? O sea, yo te compro el agroquímico y después cuando te llamo me decís, no, te lo voy a entregar dentro de 60 días. Y no lo acordamos. En las empresas familiares, ¿cómo se percibe el hecho de recibir un sueldo como único mérito de ser familiar? ¿Cómo ve el resto del equipo? ¿Cómo es la confianza en el resto del equipo cuando hay uno que recibe el sueldo y es solamente por ser hijo, sobrino o accionista? ¿Cómo ven el resto de los empleados a los que abonamos el 60 o 70% del sueldo por efecto de la pandemia? ¿Estamos abonando el 60-70%? ¿Podemos abonar más? ¿Lo estamos cuidando a los empleados? De eso se trata. Tenemos dos caminos. Hay elecciones fáciles de hacer. Ante una disyuntiva, ante la T que decía Luis al principio, ¿qué elijo? ¿Lo conveniente o lo inconveniente? ¿Lo que me conviene o lo que no me conviene? Y siempre voy a elegir lo que me conviene. ¿Tá? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Bueno, siempre voy a elegir lo correcto, más allá de lo que sea correcto para cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, hay elecciones mucho más complejas, cuando la elección es lo correcto o lo conveniente. ¿Qué elijo? ¿Qué elegimos? ¿Qué hacemos en el dilema complejo? ¿Hacemos lo correcto o hacemos lo que nos conviene? Tiene que ver con lo que dijo Luis antes de la corrupción, y tiene que ver con esta frase que está repetida, porque ya la había dicho Luis, con lo que elegimos lo que nos va a dejar dormir tranquilo, sabiendo que hicimos lo mejor para nosotros y para el resto. ¿Por qué? Y porque cuidamos al cercano, cuidamos al lejano, cuidamos al extraño. Gracias, Luis, seguí vos. Ah, no, seguí vos, sí. Gracias, Alejandro. Bueno, en esta ética del cuidado, decíamos cuidar de mí mismo, cuidar de los cercanos, ¿no? Y esto es también el desafío, cuidar de los lejanos. ¿Quiénes son los lejanos? Son todas aquellas personas a las que yo puedo cuidar básicamente porque existen las instituciones. Bernardo Toro dice que en las sociedades creamos las instituciones para evitarnos el dolor. Por eso es muy importante crear, desarrollar y proteger las organizaciones, tanto las públicas como las privadas, porque cuidando las instituciones o las organizaciones yo evito el dolor, evito el sufrimiento, evito la injusticia. Y entonces es clave aquí el compromiso que tengamos, tanto organizaciones de colegas que nos han ayudado a aprender más, a compartir, a evolucionar como negocio, a protegernos incluso de la posibilidad de recibir un daño desde fuera, pero también aquellas cosas que sirven al bien común. Por eso, cuando hablamos de cuidar a los lejanos, yo más o menos puedo intuir quiénes son los lejanos, porque de golpe son mis colegas, de golpe son productos del Chaco. Yo sé que hay productores agropecuarios en Chaco, pero dice Bernardo Toro y Leonardo Boff,
El tema es cuando la ética del cuidado tiene que llegar más lejos, tenés que cuidar de los extraños, es decir, de aquellos que no conozco. Y entonces, ¿cuál es el camino para eso? Cuidar de los bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos que existen para la misma dignidad de todos. La escuela pública, la salud pública, la vigencia de la ley, el respeto, los espacios públicos, una ruta, un camino, hasta un paisaje es un bien público. Fortalecer la producción de bienes públicos. Las sociedades son más estables y tienen más calidad de vida cuando hay más bienes públicos y cuando esa abundancia de bienes públicos posibilita la equidad y la protección de los otros. Entonces, si yo cuido, por ejemplo, de la educación pública como un bien público, sé que estoy cuidando del hijo de un extraño. Yo sé que no voy a conocer nunca el nombre, pero sé que va a tener la misma oportunidad que yo pretendo para mis hijos y para mis personas cercanas. Y siempre tenemos todo un tropiezo cuando hablamos de los bienes públicos y la formación política. Es imprescindible formarnos y participar en la vida política porque tenemos que mostrar que es posible un ejercicio ético de la vida pública. Y esto es clave, ¿no? Y bueno, como decíamos al inicio, cuidar de las casas comunes es también una ética del cuidado. Y esto requiere recuperar algo que en generaciones anteriores nuestros padres y nuestros abuelos cultivaron como un valor, la austeridad. En los últimos tiempos, una lógica de consumismo, ¿sí?, y de hiperconsumismo, parecía que nos definíamos por lo que teníamos, por lo que éramos capaces de comprar y no por lo que éramos. Las generaciones pasadas hacían de la austeridad un valor fundamental, tanto para la vida personal como para la expresión social. Y vemos que las sociedades que logran niveles de equidad, digo, bien interesantes, son sociedades que finalmente cultivan la austeridad, desde el poder político, desde el mundo del sector privado, desde la sociedad civil. Obviamente, cuidar la casa común es trabajar cada vez más en una lógica de una economía circular y ser eficientes desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos que hacer posible los derechos humanos, hacer posible la dignidad humana, como venimos diciendo. ¿Y cuál es el desafío? Hacerlo de la actividad empresarial. En el 2015, viendo cómo estábamos, la humanidad le pidió a casi todos los jefes de Estado del planeta que firmáramos un compromiso de aquí al 2030 que tenía que ver con 17 objetivos que si no se cumplen no podemos decir que alcancemos un desarrollo sostenible. El tema es que a esta Agenda 2030 nosotros, desde la actividad de todos los días, tenemos que saber y ser conscientes que estamos aportando. Y como sector productivo, ni les cuento, porque claramente como sector productivo aportamos al fin de la pobreza, a erradicar el hambre, a crear más salud y bienestar, a una educación de calidad. Tenemos enormes desafíos con la equidad de género, con el trabajo decente, con el cuidado del clima, de los ecosistemas terrestres, y el último que es aprender a trabajar juntos. Trabajar con el sector público, con el sector privado, con el sector no gubernamental, es básico para pensar en un desarrollo sostenible. Esto es básicamente la cuenta que tendremos que dar de acá al 2030 que se nos viene encima. Entonces decimos, buenas empresas sin buenas personas. ¿Cuáles son las buenas personas? Las que se dan cuenta que pertenecen a algo común mayor. ¿Sí? Acá está claro que este Noé que va en el arca no se siente parte de algo común, él está viendo que su bienestar y su éxito no está ligado al fracaso de los otros, y evidentemente eso hace complejo, porque yo solo me puedo transformar en una persona o una organización que toma las decisiones correctas si sé que lo que hago me afecta a mí y afecta a los demás. Por eso es que desde que pusimos esta cátedra en marcha, tratamos de que cualquier estudiante de ciencias agropecuarias pueda percibir que todo lo que significa la actividad productiva supone un impacto a 360 grados. Ese impacto ustedes están viendo, es como cuando uno tiene una piedra en un estanque sereno, va siempre haciendo ondas a 360. Algunas van a ir en azul, son impactos positivos, y otras pueden ser seguramente un impacto o una repercusión no deseada. Pero se dan sobre 4 formas de capital. Muchas veces hemos aprendido a medir el impacto en la economía solo pensando en el ROI, en la tasa de interés, y en la tasa de retorno de la inversión.
pero de golpe no nos vemos también como actores económicos creando empleo, dinamizando la economía local, algo que hacemos, pero que no lo hemos percibido también como un impacto positivo. Obviamente, no hay riqueza sin capital social. El dinero no genera riqueza per se, la riqueza se genera si hay innovación, creatividad, convivencia, ¿sí? Respeto, reglas de juego, y todo eso está dentro de una forma de capital mucho más difuso, pero absolutamente real, que es el capital social. Hace muy poquito, 40 o 50 años, nos dimos cuenta que vivíamos adentro de lo que podríamos llamar un capital ambiental, y también nos damos cuenta cuando los niveles de corrupción y de convivencia se van degradando, de que existe un capital ético-cultural que si no lo mantenemos, lo acrecentamos, lo revalorizamos, probablemente nuestra vida se transforme en algo complicado. Por eso es que mucho más en contexto de crisis, mirar a 360 grados. Y casi entonces para cerrar, porque habíamos abierto una pregunta, a nosotros nos encanta en el aula preguntarle a los estudiantes, pero también lo hacemos con los colegas, con los productores. Che, ¿ustedes creen que hay buena gente que profesionales excelentes que son malas personas? Y este neurocientífico líder en el tema dice que no, no hay. En realidad dice, las malas personas pueden llegar a ser un profesional con mucha pericia, pero nunca va a ser excelente. Probablemente podamos tener empresas buenas, rentables, pero no excelentes. ¿Por qué? Dicen que ellos comprobaron claramente que la excelencia venía ligada ¿a qué? A la suma de compromiso, como contó Alejandro, y valores éticos. Por lo tanto, este es parte del enorme desafío de pensar buenas empresas solo son posibles con buena gente, y es realmente ese el espacio que queremos crear. Por lo tanto, mucho más pensando esto en una pandemia, ¿no? Hay mucha expectativa sobre nosotros. La sociedad sabe que nosotros no paramos, que somos un sector que sigue produciendo a pesar de las limitaciones, a pesar de una cantidad de variables en contra, y tiene que ver con que esto nos da la posibilidad de enarbolar una bandera para adentro de la organización, que tiene que ser tener el sentido profundo, el propósito, para qué hacemos lo que hacemos todos los días, y que los demás además puedan saber lo mismo, para qué existimos y para qué hacemos lo que hacemos todos los días. Vamos a dar lugar seguramente a preguntas y esperamos que no haya resultado tan árido esto. Bueno, gracias Luis, gracias Ale por lo que nos traen. Tenemos algunas preguntas y seguramente van a nacer algunas más. Roberto Viviani pregunta, ¿qué herramientas se pueden usar para llegar a todos los que colaboran con la empresa en forma directa y los que no lo hacen en forma directa, teniendo en cuenta que muchas veces tenemos que pelear también con un Estado presente, ¿no? No sé quién quiere, pero... ¿Querés vos mismo, Carlos? No, dale, Luis, por favor. Bueno, sin duda, creo que las herramientas las pusimos ahí, y obviamente por una cuestión de tiempo, tampoco además es una clase. Las herramientas tienen que ver con cómo desarrollamos cada vez más la confianza, y para eso tenemos un mecanismo maravilloso que es la comunicación. Más de una vez, nosotros damos por supuesto que los demás saben qué es lo que nosotros pensamos, cuáles son los valores que nos rigen, y creemos que estos procesos para dentro de una empresa familiar, como de una mediana o de una grande, empiezan por ponernos de acuerdo en los valores. ¿Cuáles son las cosas que nos permiten decir, estas son decisiones de negocio que le decimos que sí, y a estas otras decisiones o oportunidades de negocio le decimos que no? Creo que básicamente empieza por ahí la situación de cómo llegar a todos, y con todos practicar esta ética del cuidado, ¿no? Que es hacerse cargo y ser responsable del cuidado mismo y del cuidado de los demás. Obviamente esto va desde las condiciones en que tenemos nuestros vehículos, los horarios de trabajo y los ritmos de trabajo que tenemos, va también con la calidad y los estándares de vida que propiciamos para nuestra gente y para nosotros mismos, y evidentemente todo eso nos permite mirar a 360 grados si estamos generando impactos positivos, y si alguno negativo se genera, cómo lo reducimos o lo eliminamos. Gracias, Luis. Ale. Sí, quería agregar algo. Esto es un proceso de aprendizaje, como y Robert
para la pregunta de Roberto. Entonces, tal vez alguno de ustedes se esté dando cuenta de algunas de estas cosas a partir de esta conversación. Y saben que se van a dar cuenta y mientras lo tengan en la cabeza o mientras se acuerden de esto, lo van a seguir viendo y lo van a descubrir y se van a dar cuenta de que hay lugares donde no están cuidando debidamente a algunas personas del equipo o que hay lugares donde alguien no está cuidando debidamente de otro. Entonces, a partir de darse cuenta, viene un proceso muy cortito que dice hacerse cargo. Me hago responsable, me hago cargo de que me di cuenta de que esto lo estoy haciendo de la forma incorrecta. Entonces ahí, conscientemente, lo empezamos a hacer de la manera que vemos correcta. Y cuando lo hacemos conscientemente durante 4, 5, 10, 23 veces, según dicen, o lo que sea de tiempo necesario, y equivocándonos todas las veces que haga falta, porque somos humanos, en algún momento vamos a hacer inconscientemente las cosas bien hechas o correctamente hechas. Pero es un proceso de aprendizaje que hay que pasar por esas 4 etapas. Y todos los que participan en el equipo tienen que pasar de esas 4 etapas, de darse cuenta, hacerse cargo, tomar la decisión de empezar a hacer las cosas de una manera consciente, y después en algún momento se meterá en el automático de la conciencia colectiva de la empresa o de la organización a hacer las cosas de determinada manera. Gracias, Ale. Tenemos una pregunta, se la vamos a hacer a Luisito. Dice, ¿cuáles son los valores esenciales que definen a una buena persona, Luis? Sí, estaba tratando de responderlo porque me encantó la pregunta que venía entiendo ahí de Gaby. Hay una cosa que es bien sugestiva. Si vos tomás las 10 principales religiones en el planeta, monoteístas o no, concebidas incluso como religiones o no, como sería el budismo, todas comparten desde el punto de vista de la enseñanza lo que se llama la regla de oro. Y la regla de oro es una cuestión de sentido común milenaria, que es no le haga a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos y hace con los otros lo que gustaría que te hagan a vos. Esto es básicamente el principio básico del convivir, del vivir con los demás de la mejor manera. Es decir, podemos vivir con dignidad, con alegría, con justicia, si aplicamos esta regla de oro. Por lo tanto, después cada uno, por su formación, tiene distintas, desde lo cultural, distintas formas de entender el bien y el mal, pero fíjense, esta trasciende todo el planeta. No hay un rincón geográfico que no esté permeado por esta regla de oro, es decir, y nadie la negaría, ¿no? Gracias, Luis. Yo quisiera, digamos, un poquito sumarte a eso que está en nosotros en pensar, a entender a el resto de las personas como verdaderos otros. Y creo que desde ese punto de vista existe el respeto a entender que puedan pensar distinto, el entender que son personas con necesidades y con expectativas diferentes, el entender que necesitan un cuidado distinto. Bueno, me parece que lo quiero sumar a lo que vos traes. Hay una persona que dice, por más que seamos buenas personas y buenos líderes, ¿cómo hacemos en esta situación o cómo estamos acostumbrados a las nuevas generaciones a transmitir el valor de trabajar? Paola, digamos, no sé si alguien le quiere responder. Abrimos, Luis, Ale. Yo tenía un maestro y creo que seguramente un hijo de él está escuchando ahora, que era el ingeniero Roberto Peretti, que decía en chiste que en su empresa él le había dado el permiso a los más guapos, a los más laburadores, de que los mordieran a los otros para que le transmitieran la rabia del laburo. Evidentemente, es siempre un desafío el valor de trabajar. Pero insisto, hay reglas éticas que nos han enseñado eso sin que nos lo hubieran dicho así. Hace siglos que nos enseñan, el que trabaja no come, el que no trabaja no come. Es decir, empezar a entender que todas las cosas de las que estamos gozando vienen porque de alguna manera alguien hizo ese esfuerzo. Y por lo tanto no nos corresponde a nosotros cortar esa cadena, otros están esperando también el beneficio que nosotros somos capaces de generar cuando entramos, ¿no?, en este ciclo general del trabajo como un valor, como una virtud. Bien, yo quisiera agregarle a Paola que nosotros estamos frente a algunas miradas de personas que dicen que esta nueva generación
no se compromete o no tiene ganas de trabajar. Nosotros tenemos personalmente desde la cátedra inclusive otra mirada completamente distinta, Paola. Por ahí estas personas, estos jóvenes, no están dispuestos a comprometerse con lo que nosotros consideramos importante, con lo que nosotros creemos que tienen que comprometerse, pero ellos están muy abiertos y con muchas ganas de comprometerse para lo que ellos consideran un mundo distinto. Tal vez tenemos que empezar a escucharlos, tal vez tenemos que empezar a darle un espacio, y en ese espacio nosotros reflexionar para juntos poder avanzar. No me parece que podamos avanzar ni sin ellos, ni ellos sin nosotros. Creo que conjuntamente, como un trabajo en equipo, lo podremos hacer. Y está bueno lo que decís, Carlos, porque también una pregunta de Florencia, que dice, bueno, ¿cómo definimos, que no sea solo el gerente o el jefe, qué es la responsabilidad social que tenemos como empresa? Y hace unos días rescatábamos el pensamiento de la gente que ha influido en la cultura de la humanidad, como por ejemplo Goethe. Goethe decía que si hablar para el ser humano es una necesidad, escuchar es un arte. Y claramente lo primero que hay que hacer para pensar de qué nos tenemos que hacer cargo, de qué realmente nosotros somos responsables, es escuchar. A partir de ahí yo pondré el filtro para entender si eso que tiene como expectativa sobre mí es legítimo o no. Pero solo desde la escucha es posible esto. Fíjense lo difícil que está siendo en estos días, en un contexto de pandemia, cuando se escucha o cuando no se escucha. Si yo como gobierno no escucho, es muy difícil que genere respuestas que sean, como se dice, adecuadas para todos, ¿sí? Por lo tanto, la capacidad de escuchar es la mejor capacidad que podemos desarrollar como seres humanos para convivir y para aprender, ¿no? Bien, gracias Luis. No tengo más preguntas. Hay una mano levantada. Yo le voy a pedir, le pedí que nos hiciera la pregunta por chat, pero no. Le voy a abrir el micrófono a Daniel Peretti, que seguramente quiere hacer alguna apreciación. No lo puedo hacer con todos, le pido disculpas al resto. A ver si lo puedo hacer. Dale, Daniel. Hola, muchas gracias por la participación y por el trabajo de ustedes. Un poco me quedaba pensando una realidad que no estamos como emprendedores o los que estamos trabajando en la economía real, es generar una nueva visión, que es la visión de comunión. Esa visión de comunión que creo que es el gran reto y un poco ustedes lo están integrando en todo lo que es la ética, en este aspecto todo lo circular, la sustentabilidad. Yo en esto lo que más me preocupa es cómo generar esta visión de comunión, es decir, para que todos ganemos, para que todos nos sustentemos. Esa es un poquito la pregunta que me hago, es decir, ¿qué factores o actitudes humanas tenemos que tener para ir gestando esta visión de comunión para encontrar estos caminos nuevos o estas nuevas alternativas que nos generan entre la pandemia y el futuro que tenemos hacia adelante hasta los cambios que se están generando? Nada más. Gracias, Daniel, por lo que nos traes. No sé si alguien quiere aclarar, Luis, ¿sale? La conciencia, para mí, en mi opinión, Daniel, la conciencia del otro. Simplemente siendo conscientes de que cada una de nuestras decisiones, chiquitas o grandes, cambia y afecta la vida de otras personas. Entonces, que tengamos la conciencia del impacto que generamos en otras personas a través de nuestras decisiones. En clase a los chicos les solemos decir, desde la estúpida decisión, pequeña decisión de tirar un papel en la calle o guardárselo en el bolsillo hasta que lleguemos al tacho de basura. Entonces, desde esa pequeña decisión y mirando al otro, decimos, che, ¿por qué tengo yo el derecho o me arrogo el derecho de ensuciar lo que después otro va a tener que limpiar, de ensuciar lo que después otro va a tener que ver sucio, ¿entendés? Entonces decís, che, la conciencia del otro es lo que nos permite estar bien, la conciencia y el respeto por el otro es lo que nos permite estar bien.
Ahí está. Por eso diría que si tuviéramos que adoptar un logotipo o una imagen que siempre, como decía McLuhan, habla más que 1000 palabras, la figura del arca. Porque la figura del arca representa la comunión absoluta, la unión de la vida en el planeta. Si yo me siento divorciado, separado de las otras formas de vida, incluso y empezando por las formas de vida que son iguales a la mía, que son los otros seres humanos, puedo estar cometiendo esta locura. Por eso, sentirse parte de algo común, ¿no? Es lo que ayuda a esto mismo, que es la comunión, y tener la conciencia de que lo que nosotros hacemos nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Claramente no hay manera de pensar en otra lógica de convivencia que no sea tomar esta conciencia, y para nosotros encontrar una respuesta a esa pregunta que tiene Daniel, que a todos nos desvela, es ¿por qué a la gente le cuesta tanto comprender este tema? Y tenía que ver porque no desarrolló ese sentimiento de que pertenece a algo común, no fue formado en eso, ni cayó en la cuenta de eso. Cuando yo me doy cuenta de que pertenezco a un todo común junto con los otros, evidentemente el cambio de actitud desde la conciencia es absoluto, ¿no? Gracias, Luis. Gracias, Ale. Me parece que deberíamos ir cerrando, y a mí me gustaría, no sé, pero hacer un pequeño resumen rapidito de lo que hemos visto, ¿no? Evidentemente ahí pone Miriam, soy yo y todos los demás, sí, ni hablar. No nos podemos salvar solos, no existe un arca que vaya a una sola persona, no nos cabe ninguna duda que sea así. Yo quisiera ir cerrando con una pequeña reflexión. No sabemos qué mundo vamos a tener adelante. Creo que hoy hay una mayor incertidumbre que hace un tiempo atrás. Con respecto a esto, los avances tecnológicos, la menor resistencia a la adopción seguramente van a estar vigentes. Va a haber una demanda ambiental posiblemente más fuerte por parte del público en general y por parte de nuestros clientes. Seguramente vamos a encontrar sectores semiparados y con mayores problemas de desempleo y ampliación de la brecha, algo que vamos a tener que tener muy en cuenta, no solamente como personas, sino también como empresarios. Evidentemente el sector del agro, si se quiere, va a ser un sector, entre comillas, lo voy a decir así, privilegiado. No tuvo parate. Tengámoslo en cuenta. No somos las personas que vinimos a salvar este mundo. Somos parte de una sociedad en la cual tenemos que salvarnos todos. Tenemos que todos lograr el éxito. Ni siquiera salvarnos. Todos tenemos que configurar un éxito distinto. Tenemos seguramente, por parte del gobierno, un Estado más presente, lo voy a decir así entre comillas, pero con más populismo y sin plata, esto por lo menos es lo que vemos nosotros, un país que va a depender de estos agroalimentos, pero también a un sector en el que nos van a sacar seguramente más divisas, por lo tanto vamos a tener que ser los que seguramente vamos a aportar más a este sistema. Y a mí me deja como reflexión todo esto que hemos venido escuchando. No estamos diciendo que como empresarios no cuiden la caja, no cuiden el financiero, no cuiden los proveedores, no cuiden la cadena de pagos, no cuiden sus bancos y sus impuestos, pero no va a alcanzar con todo eso. Realmente, para que seamos una sociedad exitosa, vamos a tener que empezar a cuidarnos. Y cuidarnos significa cuidar a las personas más cercanas, a las más lejanas y aún a los extraños, a todo ese capital social que Luis Bula nos acaba de decir y que Alejandro Tobal nos acaba un poco de hacer una reflexión del cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que como empresarios vamos a tener que poner una mayor actitud. Recordemos que los resultados se consiguen con la capacidad que tenemos y de los conocimientos, con nuestra experiencia, pero por sobre todo con la actitud. Y esa actitud está dada por ser líderes con valores. Verdaderos líderes con valores para llevar adelante esta sociedad y nuestra empresa dentro de esta sociedad. Van a aparecer seguramente los pesimistas, los optimistas, los líderes verdaderos, que son los que acomodan las velas acorde al viento que tengamos. Ahora, no vamos a tener que dejar de lado, tener que estudiarnos a nosotros mismos y reflexionar, nosotros como personas y las empresas en particular, para poder
en este arte que es difícil, que es el de repensarse, el de reflexionar, el de revernos permanentemente, redireccionar nuestra empresa, logrando que nuestra empresa encuentre el mejor de los caminos para poder desarrollarnos. Yo no tengo mucho más. Me parece que les voy a sumar a las preguntas que le dejó Alejandro algunas otras, como repensarnos y reflexionar si como empresarios estamos haciendo lo que debemos y estamos ayudando a realizar lo que se debe. Y en esto hablo de realmente empezar a involucrarnos. No empezar a ver la pelota desde afuera de la cancha, sino meternos adentro de la cancha y empezar a jugarla. Estamos repensando en la estrategia de nuestra empresa y en esa estrategia nueva que necesitamos, la profesionalización va a ser necesaria. ¿Cómo vemos la sustentabilidad de nuestra empresa sin ser profesionales? Y no entender esto es avalar, a nuestro entender, un sistema corrupto. Desde ya, muchas gracias por el espacio que nos han dado. Yo no tengo más nada. Luis y Ale, no sé si quieren algo más. No, lo dejamos a Emanuel, que es nuestro organizador. Emanuel. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, Luis, Alejandro. La verdad, muy enriquecedor todo lo que escuchamos, todo lo que nos comentaron, y para poder transitar como empresario, o en mi caso como empleado, también debemos aportar lo nuestro para llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento, de empresa, de industria o de comercio. Así que simplemente agradecerles nuevamente, en nombre mío, de toda Agroactiva, en el nombre de ustedes tres, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Agronomía, por esta nueva charla del ciclo de videoconferencias que llamamos Interactiva, para poder transitar este tiempo de distancia física, pero de cercanía, por lo menos digital, y seguir capacitándonos. Aprovecho, antes de despedirnos y de dar por terminada la videoconferencia, para invitar a todos el próximo viernes, este viernes a las 5 de la tarde, una nueva charla, en este caso sobre el impacto económico que está teniendo la pandemia del COVID-19 en el mundo y en la Argentina en particular, a cargo del licenciado en Economía Fabio Bente. Muchísimas gracias. No sé si Gracias, queda algo más. Emanuel. Gracias, Emanuel, a vos. Gracias en nombre de la universidad. No mucho más. Gracias a todos, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a la universidad y seguramente seguiremos trabajando en conjunto. Hasta siempre. Chao. Termine bien la jornada. Igualmente. Chau, chau.